Hola, bienvenidos a nuestro canal Hay Algo en el Aire, episodio número 4. ¿Qué pasa con la economía mundial? ¿Qué pasa con la economía en Chile? Por uno de los más destacados economistas de nuestro país, Alejandro Mico, amigo y compañero desde los tiempos de la universidad, pero que ha hecho una carrera fulgurante no solamente desde el punto de vista académico, obteniendo un doctorado en Harvard, académico flamante, profesor titular de la FED, de la Universidad de Chile, pero que además ha estado en el gobierno en cargos como subsecretario de Hacienda en organismos internacionales. Pero yo diría que ante todo es un gran observador y hacedor de políticas públicas y con una mirada hacia el Chile que viene que es muy interesante de conocer. Entonces hoy día vamos a adentrarnos tanto en los aspectos interesantes de los inicios de la vida de Alejandro como en su experiencia política para conversar sobre Chile, que es lo que nos atrae en este podcast de Hay Algo en el Aire. Entonces, Alejandro, bienvenido. Y quiero partir preguntándote, tú eres de Concepción. Hasta ahora hemos entrevistado a puros santiaguinos. Es verdad, es verdad. Y Concepción, a mi juicio, es una de las ciudades con mayor identidad de Chile, junto con Valparaíso, a mi juicio. En el pasado, centro petroquímico de Chile, centro industrial, universidad masona, en una zona muy católica, cuna de movimientos muy de izquierda, pero en la universidad y no en los sindicatos. Quiero que me cuentes cómo llegaste a la política en esa ciudad tan activa, tan fuerte en su identidad. Efectivamente, Concepción, Germán, es algo que nos ha marcado mucho. Cuando siempre bromeamos, como hemos dicho muchas veces, esta ciudad gris, porque claro, es una ciudad de mucha lluvia. Pero claro, tiene esta fortaleza que han pasado muchas cosas en Concepción. Partamos por la historia además desde el comienzo. Ahí debió ser la capital de Chile, en la frontera. Pero mira, Concepción, como tú bien dices, ha tenido mucha importancia en la historia. En los 50, 60 fue un polo industrial que era el reflejo de lo que era la economía en ese momento. La CEPAL, que nos decía cerremos la frontera, hagamos una industrialización hacia adentro. Y esa situación generó un polo muy atractivo en Concepción. Se instalaron petroquímicas, pero se instaló las textiles, los zapatos y otras empresas más medianas de manufactura. Concepción era una ciudad manufacturera de la época que, claro, a mí no me tocó tanto esa época, a mí me tocó más la época dura de Concepción, que es, recordemos que Chile hace una apertura muy grande al comercio mundial, hace una opción por abrirse al comercio mundial ya desde el 75. Y yo empiezo a ver el efecto de esa transición. Ni una apertura comercial es fácil, nunca es fácil que una industria suba y la otra caiga. Y a Concepción le tocó la parte fea de la apertura comercial y nos tocó cómo se fueron cerrando a poco las textiles, ahí está Oveja Tomé, los zapatos, Gacel, guantes, todo se hacía en Concepción y todo empezó a caer, porque la apertura comercial ahí, como todos sabemos, es el tema de la economía que hay ventajas comparativas y no ventajas comparativas. Y Conce tenía estas industrias que al final del día, cuando Chile se fue creciendo un poquito más, no pudo competir con el resto del mundo que tenían más ventajas. Primero fueron los taiwaneses, después fueron ya los chinos y ahí cae todo. Y a mí me toca esa vida, esa época muy dura. Yo creo que a muchos de los economistas de mi generación nos pegó muchísimo ese Chile que venía con ese ajuste unido a la gran crisis del 82, el tema bancario, que terminó de pegarle a un Concepción que debe haber tenido índices de cesantía de 30%, si a nivel de país eran 20%. Concepción era realmente una pobreza muy, muy grande que era imposible que no te marcara. Yo recuerdo siempre saliendo, caminando del colegio hacia el centro, los niños aspirando Neopren en la calle. Tú te tomabas un café en la Plaza de Armas y niñitos con su bolsa blanca con Neopren aspirando.
una pobreza muy fuerte que me marcó mucho para decir, ¿sabes qué? Hay algo que hacer acá. Eso unido a el tema de que vivíamos una efervescencia. Tú muy bien dijiste, Concepción siempre fue un tema, el tema político en la universidad muy efervescente. Yo tuve la suerte de tener una familia que estuvo muy metida en política siempre. Mi padre, mi madre, en colegios profesionales, mi hermano, mis hermanas en la Federación de Estudiantes de Concepción, en la FEC. Yo estaba en el estaba en los secundarios, muy activo todo ese mundo y que me permitió empezar a decir, ok, wow, ¿cómo uno puede hacer para apoyar el país? Obviamente habían cosas básicas, defender la democracia, los derechos humanos que se violaban en ese momento muy duro, pero también empezó a surgir el tema que yo era bueno para las matemáticas. Y en el colegio me iba bien en las matemáticas y decía, oye, en este mundo donde estoy entre salud, derecho, que mi hermano y mis hermanas, puta, es difícil las matemáticas, cómo juegan con esta realidad. Y ahí empezó a surgir poco a poco en conversaciones, bueno, la economía. Si tú eres bueno para las matemáticas, y estamos en esta situación donde es democracia, pero también es pobreza, es miseria, niños aspirando no ven. Eso. Por otro lado, un día yendo a comprar con mi madre, arreglar un mueble, un tapete, un mueble, y mi madre iba a pagar con un cheque del Banco Concepción. Y la persona del negocio le dice, no, señor, ¿sabe qué? No le, no sé qué va a pasar mañana con esto. Y bueno, y tenía razón. Al día siguiente se caen todos los bancos, no hay, se rompe la cadena de pago, una crisis, la miseria que ya te mencioné, muy fuerte. Eso me marcó muchísimo. Y mi gusto por las matemáticas, el tema social, economía. Y ahí vine acá, salí un poco de Concepción, ahí estaban todos mis hermanos metidos, era, bueno, todo el mundo se revela como... Y mi revelación fue venirme a Santiago. Y aquí vine a una Chile convulsionada, primero aquí a la FEN, después Ingeniería Civil Industrial. Claro, el movimiento social ahí, bueno, que tú conoces mucho más y más entretenido escucharte a ti, esa parte que escuchármela a mí, que era un simple peón en ese momento como estudiante de ingeniería, tratando de apoyar a la vuelta a la democracia, pero también ya empezando a pensar el tema de la economía, cómo empezarse a interactuar con más gente en términos de repensar Chile. Tuve la suerte ahí en ingeniería de tener profesores de la canaña de Eduardo Engel, Pepo de Gregorio, Alejandra Misala, se me Es olvidan curioso varios, porque Meller. te, te llamaba la economía como un instrumento de cambio Claro. social y político, pero en lugar de estudiar lo que aquí se llama ingeniería comercial, en la actual FED, Facultad de Economía en esos años, te quedaste igual en ingeniería y después te fuiste a hacer el doctorado en economía. Sí, es ¿Por como... qué ese juego de...? A ver, siempre tuve en el norte clarísimo que era economía. Ok, Siempre lo tuve cuando... Yo tuve un año y medio acá y después me fui para allá. Dos razones. Acá me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, me gustaban muchísimo las matemáticas. Me iba bien en matemática acá. Entonces me dijeron, oye, quizás ándate para allá primero. Y allá también recordemos que estábamos en medio de la sí, dictadura. Esta escuela estaba no sé si intervenía, pero era una sola línea editorial. Mientras que en ingeniería tenía ahí era como eran visiones mucho más abiertas, tenías profesores de todos los lados y tenías profesores que estaban llegando de afuera de primer nivel, Eduardo Engel, Alejandra Misala, que más encima eran cercanas a lo que yo pensaba, no era de la doctrina de la dictadura, que esta facultad fue muy sesgada por ese tema, fue muy intervenida por ese punto y entonces se dio el mix perfecto, matemáticas y una visión más abierta de la economía y que tuve la suerte ahí de tener la capacidad de aprovechar eso, de ok. aprovecharlo, que no era fácil, porque igual estaba toda la efervescencia, estoy en el centro alumno, había cierta, la efervescencia era muy fuerte, pero debo tenerlas. Me gustaba mucho, siempre me gustaba mucho el aprender y parte de toda mi vida ha sido mitad políticas públicas, mitad academia, porque Es tu me motivación. me gusta Sí. mucho aprender, estar escuchando en qué está en la punta, me fascina entender.
entender dónde está todo eso y bueno, y ha sido así, mi vida ha sido un ir y volver de la academia, del estudio, a la participación social, ya sea en Centro Alumno y después en el gobierno Directa. directa. Oye, bueno, vámonos un poquito al capítulo de Estados Unidos. Te fuiste a Harvard, después te quedaste trabajando allá en el BID, te abriste al Sí. mundo en su perspectiva económica, pero también política. ¿Alguna reflexión que te quede de haber tocado ese mundo mientras estudiabas o trabajabas en el BID? A ver, es dos cosas. El salir afuera es una experiencia humana única. A ver, para que te den cosas, es lo que te diría lo que más recuerdo de mi pasada por Harvard, la universidad, tener compañeros de todas partes, de una compañera que venía de China, que se termina casando con un compañero que era húngaro, y muy divertido porque le pide a un compañero que era gringo que sea quien los case, y obviamente que la fiesta y la música las pongan los latinos. Y ahí parto yo con mi ex señor en su momento y le ponemos la música y terminamos haciendo un matrimonio en un café con esta cosa, ella vestida de rojo entrando en la usanza china. Él era un húngaro, ya uno puede pensar lo que es un húngaro en términos de una cultura tan distinta. Y nosotros éramos los latinos que poníamos Celebration, la canción, y nunca siendo yo un danzarín. Pero imagínate, pues, nosotros éramos, entonces fue una vida, y eso, y lo otro es una cosa que pasa solamente, no sé, ahí pasa esa pasión por el saber, por el estudiar, esa pasión de decir que tú ibas ahí un domingo a la mañana a la biblioteca y había gente estudiando por el placer de estar haciendo algo que te gustaba y que te atraía y que era una fuerza que es bien divertido, porque tú estudiaste ingeniería igual que yo. Yo siempre le digo, sabes que yo quizás conocí gente más inteligente en ingeniería, pero nunca conocí esa pasión por aprender, porque le daba lo mismo que supieran que estaba desde las 9 de la mañana el domingo estudiando, porque quería aprender, porque quería hacer un buen artículo, esas ganas de ser bueno, sin un poquito esta cosa latina que tenemos, oye, que si quizá aquí tanto trabajar, oye, lo mejor es ser el primero del curso, pero sin estudiar. Allá esa cosa era como Claro. tonta. Era, si lo importante es estar entendiendo todo al máximo, independiente si lo lográis extender porque tenéis que estudiar 5 minutos porque eres brillante o lo tenéis que hacer con 10 horas, da lo mismo, los dos están entendiendo. Eso es una cosa que es muy única bueno, de haber estado ahí en Harvard estudiando, y bueno, con profesores de lujo, con un periodo bien extraño del mundo. Si era el tema, recordemos, a mí me tocó justo el boom de la apertura comercial. En los 90 Estados Unidos se abre al mundo. Estados Unidos era una economía extremadamente cerrada hasta los 90, hasta Clinton. Se abre al mundo muy fuerte, empieza todo, se había caído el muro también, se había caído el 89. Entonces el mundo era un solo mundo. Se pensaba, bueno, teníamos toda esta idea de que íbamos a terminar siendo una sola cosa, todo se acabó la historia, ganó el capitalismo, el comercio va a hacer que todos nos juntemos, un solo perfil de vida. Bueno, ese mundo me tocó a mí, esa efervescencia, que era muy brutal. Eran los Clinton, eran en Estados Unidos, era en Inglaterra, era la tercera vía, Tony Blair, Tony claro. Blair. Era un mundo, wow, era un mundo muy fuerte, muy decidor, que tenía, eso era lo lindo, así, una cosa muy fuerte. Claro, tenía lo malo es que a mí me tocó, yo siempre lo digo, antes que se cayera antes del colapso financiero, el 2008 en Estados Unidos, no se hablaba mucho de desigualdad, po. Yo me daba risa, yo creo que habría escuchado el término de desigualdad cuando hacía el doctorado en Harvard, que potencialmente con MIT son universidades progres de Estados Unidos, digámoslo así, como de elite más progres. Desigualdad no andaba en el mundo, no era No, y tema. había como una evangelización democrática. O sea, cayeron todos Encima, los países de la Unión encima, sí. Soviética y parten La todos los asesores a apertura, construir democracia, democracia. instalar sistemas económicos, públicos. Fue una evangelización eso No, al final. totalmente fue un cambio, era como
era la primera vez como que un mundo, tú decías, y todo el mundo está sincronizado. Claro. El único que no estaba tan sincronizado era China, que seguía cerrado. Claro. Pero todo el mundo estaba sincronizado. Tenía ahí profesores de Harvard que iban a asesorar a Rusia, Claro. profesores de Harvard que iban a asesorar a Bolivia, a todos los países de la cortina de hierro al otro lado. Era un mundo que me tocó muy fuerte ahí. Y después me voy al BID, donde el BID me toca una cosa que es única, es Latinoamérica. Que era, yo siempre tenía el norte de... Yo nunca quise ser académico en Estados Unidos. Era como, wow, ¿no? Como lo que te decía, mi formación era que si no tengo allá es ridículo. Yo nunca dejé de leer los diarios de Chile. Eh, Era como mi norte, era eso. Y una pasada importante era aprender de Latinoamérica con sus cosas buenas y sus cosas malas, que tiene de todo, de sus colores. Ver todos los colores de Latinoamérica y bueno, Chile es más gris. Está todos los colores de Latinoamérica, entenderlo ahí con gente de Europa ahí en estudio, me tocó estar con mucha gente de Europa también que trabajaba haciendo investigación, pero de la Europa latina, del mundo latino, tuve la suerte de estar ahí en un mundo, en como, digamos, un centro de pensamiento de primer nivel, Guillermo Calvo, quizás uno de los mejores economistas de Latinoamérica, de la historia, ahí con mucho, pero latino, con sus cosas, con esta Argentina que subía y bajaba, con este Chile que era en ese momento era la estrella en todo, todo lo que hacía Chile salía bien. Era notable eso, de las cosas que uno va aprendiendo ahí de a poco, había temas que uno se metía, bueno, obviamente yo no sabía todo, pero temas que salía y no sé, me tocó llegando, me hicieron, oye Alejandro, tenés que hacer un tema de productividad agregada, lo importante que es la productividad, y me dicen, ya ve tú los temas portuarios, transporte, ya me meto en eso, y empiezo a ver el tema de los puertos, y bueno, y Chile, estrella, puta que funcionando bien, este tema de la forma de haber sacado la dirección del puerto, de los operadores de los puertos, Chile por lejos el mejor. Ojo que era Chile que estaba ahí avanzando, que todavía no llegaba a ser de los primeros del mundo, pero estábamos con ese envión como que todo salía bien. Que era una cosa muy... Ya me da mucha... Era como un poco mágico. Bueno, nos tocó un poquito, bueno, a todos los que vimos en los 90, claro, fueron cosas que nos fueron quedando, pero claro, después decían, oye, en temas de salud mental y avanzando, ¿no? Y yo escuchaba a mi hermana son una doctora ahí en el Hospital de Higuera de Talcahuano, dura realidad, y cuando ella partió no había, ella es psiquiatra, nada, el verbo nada. Claro, pero después ahora hay 110 personas en el grupo de psiquiatría ahí. Como tú ibas viendo como Chile iba haciendo estas cosas que crecía, teníamos la desigualdad brutal, que después hablaremos de eso más, con más fuerza, pero tú veías cosas que pasaban y que el bienestar, había bienestar, más bienestar, mucha fuerza. Y eso me tocó en el BID mirarlo desde afuera, que tenía una gracia, que uno estaba mirando afuera y lo iba comparando con los otros países, con Argentina, con Brasil, con México, que siempre es otro ícono muy grande ahí, pero único. Y después me vine para acá, a este Oye, país. bueno, pero aprovechemos esto para hablar un poquito de Chile. Estamos a puertas de una elección presidencial, con mucho juego en la clase política. ¿Cuál es tu fotografía del Chile actual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves sus posibilidades de futuro? ¿Cómo crees que está masticando su presente? ¿Cuál es tu mirada en esa línea? A ver, Chile está pasando una etapa compleja, diría, una situación que a mí es compleja. Deja de decir por qué creo en lo económico que se mezcla con lo político. Una de las cosas que uno va aprendiendo en la vida es que la economía es parte de la política, ¿no? No entender eso es no entender nada, no entender nada. Entonces, deja partir un poco lo que yo creo, por qué estamos decantando en esta situación. Porque yo creo que Chile, claro, tuvo esta época de gloria en los 90, después en los 2000 no andaba tan bien, pero crecíamos bastante bien, la población crecía mucho menos, entonces igual hay todo un efecto ahí que nos hemos ido, que enreda un poco la discusión de cuánto se crecía en los 90, cuánto se crecía en el 2000 y cuánto se crece ahora, pero da lo mismo. Claramente los 90 un boom, los 2000 daba más o menos no mal.
Y Chile, pero Chile el 2012, todos los datos empiezan a decir que hay un tema que el crecimiento se empieza a pegar. El 2012 es muy claro eso. Y la inversión se empieza a pegar. Pero hay algo que no se pega y que yo creo que es súper importante, lo que nos está pasando un poco hoy día, que nos ha pasado un poco en lo económico, es que seguimos pensando que el Estado de Chile era rico. Y claro, si yo estaba en el 2012, yo te diría, claro, Chile era un Estado no pobre, pues no teníamos deuda casi. Teníamos fondos soberanos grandes. Éramos un Estado bien gordito, De bien hecho, éramos acreedores en los un fondos momento monetarios. fuimos que éramos acreedores netos. Claro. Lo que nos pasó es, claro, dejamos de crecer, pero como que no hicimos el switch de decir, ¿sabes qué? Si uno deja de crecer, claro, hay que ajustar un poco el gasto. Inicialmente no, porque tú dices, oye, puede ser algo transitorio, podéis ver, tratar de pegarle un poquito un pencazo con el gasto fiscal o con política fiscal, reorientar un poco la economía para volver a crecer fuertemente. Eh, pero no pasó, seguimos con un crecimiento desde el 2012 a la fecha bien pobre, y el gasto se mantuvo alto y nos empezamos a comer las reservas, esas reservas que se hicieron con los gobiernos de la concertación. Un momento, cosas locas que uno no dice, pero el 2006, Chile, el Estado de Chile ahorró 8 pesos de los 100 pesos que el Chile produjo. De 100 pesos que Chile produjo, el Estado ahorró 8. Es una cosa que tú decís, wow. ¿Por qué? Estábamos en el boom del cobre, la economía más o menos creía, y creíamos esta cosa que por suerte, de las pocas cosas buenas que queda, que el gasto permanente tienes que financiarlo con ingresos permanentes. Estaba esa idea muy fuerte en el gobierno, en el gobierno centro-izquierda, y que se mantenía y se mantuvo ahí. Claro, tuvimos esos bolsones de colchoncito para periodos de crisis, el 2008 muy fuerte, después del terremoto, se gastó plata, bien gastada en ese momento, pero como que seguimos gastando y no nos dimos cuenta de que no estábamos creciendo. Y bueno, y seguimos déficit, más déficit, más déficit. Llegamos un poco a la situación actual, donde tenemos un Estado que hoy día no está mal. A ver, no somos un Estado quebrado, para nada, pero ya no somos un Estado rico. Estamos en el límite casi de lo que nos podemos endeudar. Ahora tenemos que rascarnos para adelante con los ingresos que tengamos día a día, con lo que logremos hacer día a día, y por eso el crecimiento se vuelve muchísimo más importante. Y se vuelve importante no solamente para alguien de derecha, sino que también de alguien de izquierda. Si yo quiero hacer política social, si yo quiero seguir dándole esta cosa que mis padres hicieron, una salud que inicialmente era muy básica, pero que ahora te permite gastar exámenes, hay mucha ineficiencia, pero cosas que eran impensables en algún momento, si queréis seguir subiendo con eso, tenéis que crecer. Punto. No hay, porque ya nos gastamos esa platita que ahorramos y estamos en esa situación que, claro, nos pone en términos fiscales ras, y lo que viene para adelante, ¿cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos en este momento se vuelve más difícil porque no estamos en una situación más apretada. Y ahí uno empieza, cosas que obviamente están de atrás, se empiezan a hacer más evidentes y empiezan nos duelen más, porque cuando uno está más mal o cuando uno tiene una herida un poco y te pegan algo ahí en la misma herida, te duele más que si estaba ahí sano. Y ahí el tema, por ejemplo, la política, tú empezás a ver esta cosa de, oye, pucha, que nos cuesta ponernos de acuerdo en avanzar en cosas. La reforma previsional, 10 años tuvimos, yo me acuerdo, bueno, me tocó cuando era subsecretario con el ministro Valdés, ingresar una primera reforma que al final del día era muy cercana a la que salió. 10, 12 años perdidos, sin ahorros, perdidos. ¿Por qué? Falta de encontrarnos, una política que se ha ido ahí generando, bueno, el fraccionamiento. Yo no soy experto político, pero claro, uno lo nota, sí, es que pucha, qué difícil es llegar a llegar a acuerdos. Ahora, yo me acuerdo me tocó estar el primer gobierno de la presidenta Bachelet como jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, y me tocó negociar la reforma previsional uno. Claro, pero ahí yo iba a hablar con uno, iba a hablar con el otro, me tocaba hablar con Escalona, muy brillante, pero también contra gente, con Coloma, también bien brillante,
No, Pero Chile no tiene un problema de inteligencia. no tiene problema. No Tiene otros problemas, pero claro, eso no. pero es que es la clase política también. Entonces, hay un tema ahí que bueno, la misma clase política hoy día no son tontos, son gente muy inteligente. Pero en ese momento uno podía conversar, yo me... Tontera, po, estar ahí en una negociación, imagínate una negociación ahí en que uno... Yo era el suche, un peón, po, de nuevo. Antes fui peón de aquí de la fecha y era peón del señor Velasco. Entonces, bueno, uno estaba ahí y tenía que salir a tratar de hablarle a Escalona, mira, esta indicación acá, y después salir a hablarle a Álama en esta otra. No sé, y salió. No salió mala. De hecho, la reforma del 2008 es la madre de la reforma actual. Si tú ves la reforma actual, es simplemente una profundización de la reforma del 2008, pero da lo mismo. Pero ¿qué quiero ahí? Y el tema es que eso fue cambiando un poquito. Y cambió cuando yo me di cuenta que una vez yo me acerqué a otro lado, en esta de negociación, ya como subsecretario y todo, y te empiezan a decir, vendido, ¿qué vas a ir a negociar? ¿Dónde va tu tajada en esto? Se empezó a decir que esto es acercar al otro, a conversar, a hacer un encuentro. Maestro, te estás vendiendo y quizás te estás llevando algo para la casa. Esa desconfianza, ese quiebre que se produce ahí es brutal y eso se empieza a crear en el segundo gobierno del presidente Bachelet, los últimos años, que esta desconfianza, que empieza a ver que, digámoslo, cosas para desconfiar habían, salen los temas de no, si no es que hayan sido santos los caballeros que estaban ahí también, pues tenemos los casos, los escándalos de la Corpesca, los escándalos de Soquimich, los escándalos de la factura falsa, La pero corrupción de la corrupción de empresas. empresa aquí empieza Claro. a ver eso y es muy brutal. Es muy brutal y eso nos ha costado mucho salir adelante y eso con una fragmentación del sistema político hace un cóctel que para mí es lo más complejo de día de sacar. Hay esperanza. Yo digo siempre, fue esperanzador el acuerdo de pensiones. Yo lo valoro mucho porque fueron dos personajes que están ahí, una Marcel y la actual ministra Jara, y por el otro lado está RN y la UDI y la actual candidata Matei, que digámoslo fueron, que lograron hacer. Cada uno se come lo que se llama en la jerga de política un sapo. Porque claro, yo me imagino que Jara tiene que haber sido alegado contra los monstruos que querían que fuera todo nacionalizado, las AFP existieran, y por el otro lado Matei diciendo, oye, firmemos esta cosa, pero tenías a casa traidora, estás pasando en las platas, estás... Pero bueno, por eso tengo esperanza. Está súper difícil. Creo que un rol importante del Chile hoy día, te diría, y de alguien que realmente quiera Chile, es comerse el sapo de estar ahí tratando de juntar punta y que de repente te estén tirando tomate. Yo creo que hoy día es Ahora, un punto eso. pero hay lecciones sobre cómo ir corrigiendo eso. Pepe Isla en el podcast anterior nos decía que es normal de que en el Congreso se expresen las diferencias y puede ser normal que no se lleguen a acuerdos porque es Totalmente. parte de la política, parte de la democracia, de los distintos intereses. Pero obviamente en ciertos minutos los países tienen que tener ciertos consensos básicos, que fue lo que pudo orientar el inicio de la democracia desde el gobierno de Elwin en adelante. Había cierto consenso, un mundo lleno, estábamos llenos de conflictos, pero había ciertos consensos. Mirando un poco el Chile futuro, tú dices, hay esperanza por el acuerdo No, previsional. pero sí, como que Pero, hay. claro, pero ¿tú qué ves adelante? Porque imagino que alguna sinopsis tiene de ciertas reformas que urge hacer un esquema de austeridad, no de abundancia. Pero hay mucho... Austeridad es lo que teníamos antes del golpe, cuando Chile era un país bastante pobre. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tú hilvanarías para generar un clima político que permita ciertas reformas que parecen imprescindibles hoy en Chile? Dos cosas. Yo creo que hoy día este país creció mucho porque tuvimos un sector privado que abrió inversión extranjera, pero creció mucho porque teníamos un Estado buenísimo. Yo creo que el Estado de Chile de los 90 es un Estado de sacarse el sombrero. Claro, como igual hubiera innovaciones por otro lado, gente de afuera que vino a invertir mucho afuera en toda la minería, pero el Estado era un Estado, diría que era pequeño, pero pucha que hacía bien las cosas. Siempre mi padre me enseñó, me decía, oye,
Claro, somos pobres, pero el sistema de salud de Chile era brillante, de mortalidades, Wow. esperanza de vida muy alta. Teníamos un Estado que funcionaba bien, no, chaval, pero bien, para nuestro nivel de desarrollo, Que funcionaba. muy bien, Ya muy que bien. funcione es un Ahora, gran... claro, que mi tema es que, claro, lo que empezó a pasar, y ahí es parte autocrítica mía o de los que estuvimos en el gobierno, que falla nuestra también, es que empezamos a crecer mucho y el Estado como que entre que no entendimos bien cómo era crecer, porque claro, cuando tú tenías un estado de 100 pesos, claro, tú puedes tener una cosa más chiquitita funcionando tiki-taka, pero cuando ya pasaste a los 500 pesos, wow, necesitáis otra cosa, y ahí nos costó un poquito el tema, la descentralización, un poco nos costó abrirnos más como estado, y lo otro que empezamos a creo yo que nos autoconfiamos mucho. Pensamos que éramos únicos en términos, por ejemplo, el tema de la corrupción, que éramos únicos también que en eso, que éramos únicos. Yo también, por el tema yo nunca pensé que en Chile íbamos a tener los llamados ñoquis argentinos, esta gente que te va a cobrar y no. Claro, y después ahora los vemos. Po. Error nuestro. Porque claro, cuando el Estado se va creciendo, uno tiene que empezar a ya no trabajar como una empresa familiar, que, por decirlo un poco, sino que tiene que empezar a poner reglas, modernizar, racionalizar el Estado, y eso nos ha faltado, yo creo que es un punto clave y una de las pocas que me da un poco de rabia que no estemos hablando de eso en el discurso político. Y no quiero echar a nadie, no es echar a nadie, es racionalizar el Estado, porque un Estado que no está funcionando racionalmente, primera cosa, gastáis mucha plata en personal, hay unos números locos para que nos demos cuenta, números en la cabeza. Yo cuando estaba en Teatino 120, si yo estaba en Hacienda, si éramos 100, éramos 100. Al lado está el Banco Santander, si eran 100, eran 100. Hoy día, si voy a Teatino 120, en Teatino 120 habrían 161 y en el Banco Santander habrían 112 para que veamos la diferencia de crecimiento inorgánico del Estado, porque yo no creo que hoy día el Estado sea mucho mejor que hace 12 años, o estemos haciendo mucho más cosas que hace 12 años. Crecimos, pero lo hicimos mal. Tenemos esta saturación, creamos cargos que yo creo que está muy relacionado también que nos empezamos a crear, la gente que iba entrando en exceso se autogeneraba pegas. Cuando yo doy una pega, alguien que no es flojo se autogenera pegas, se autogenera normativas, los permisos, y todo al cancho. Hay una falta de racionalización ahí, creo, de los recursos humanos y del funcionamiento del Estado en términos de coordinación del Estado. Tú has estado en el Estado, tú estuviste en la época más buena, pero yo al final me tocaba estar en un Estado que, pucha, que era difícil coordinar a todo el mundo. Coordinar al Ministerio de Salud, de Economía, de Aduanas, porque me gustaba a mí mucho uno de los futuros, que todavía creo que es claro, exportación de servicios, que era como mi gran rollo cuando estaba en el ministerio y tratar de impulsarlo como fuente de crecimiento. Pero coordinarlo era muy complejo. Esa modernización del Estado es clave y es difícil de hacer. ¿Ah? Hoy día quizás no tanto por todos los escándalos que hemos tenido que ha demostrado, o sea, que aquí hay algo ya Dice la desbordado. licencia. Sí, desbordado. Y Eh, lo que por primera vez he sentido que yo sigo con mucho contacto, con mucho cariño, mucha gente Yo soy un burócrata de toda la vida, muy orgulloso de ser burócrata. Esto es una burocracia, muy orgulloso de cuando las burocracias funcionan bien. Y yo voy a hablar mucha con gente de Hacienda todavía, y gente con rabia también. La gente que hace la pega está con rabia, si es que ya. Oye, tener un ñoqui al lado desagradable, pues, maestro, que el ñoqui está recibiendo la platita que podrías estar recibiendo tú, o el ñoqui no está haciendo la pega y te la están tirando a ti. Ojalá tengamos la capacidad eso es un tema para mí clave, y esto es clave, yo no, porque es clave tanto para alguien que es de izquierda, que cree en un Estado, que cree que el Estado tiene que tener injerencia importante en la economía, pero tiene que ser un Estado que funcione, sino un lastre. Y para la derecha, claro, un Estado más eficiente gasta menos. Entonces, tratemos de encontrar, ojalá pudiéramos encontrar esto. Se han hecho millones de estudios. Aquí no hay que reinventar la rueda, sino que simplemente encontrar el punto de un acuerdo, de tratar de juntar, porque eso es clave. Lo otro es clave, no voy a hablar, que quizás con el Pepe lo habla más, porque es más experto, el tema de forma de gobierno, la fragmentación. Pero tenemos
yo todavía tengo esperanza, creo que hay cosas que pasan en este país y tenemos cosas muy grandes, claro, pero nos falta un poco enconchar y ser claros en el norte para echar para adelante. Deja de ser un tema que para mí, que creo, exportación de servicios, te lo mencioné es mucho menor, que creo es súper importante avanzar en ese punto. Pero es un tema que todo el mundo habla, pero que cómo lo hacemos de pasar del hablar a lo práctico, a lo concreto. Todos hablan del hidrógeno verde, que digamos, el hidrógeno verde al final es hidrógeno producido con energía limpia. Listo, eso es el hidrógeno verde. Chile tiene esa ventaja hoy día que podemos aprovecharla y en el norte tenemos producción energética verde, solar, brutal que digamos la verdad, votamos la mitad cuando estamos a mediodía porque no la podemos trasladar para acá. Pero deja ponerte en el caso concreto de lo importante de tratar de ir encontrando estos nortes que pueden ser comunes. Y te pongo el hidrógeno verde porque uno habla con gente de derecha, está de acuerdo, con gente de izquierda, está de acuerdo. Pero claro, cuando digamos, pero hablemos de eso, pero hablemos en serio de esto. Los privados, bueno, yo creo que bueno, si los privados donde ven plata saltan, pues sí, bueno, y para eso están. Así la empresa privada, donde vea dinero salta y lo va a hacer bien. Ahora, nosotros qué tenemos que hacer ahí, y eso un poco no me cuadra un poco con este gobierno, es decir, ok, si yo quiero fomentar el hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde, aparte que nos genera riqueza para el país hoy día, que nos va a permitir sacar estos temas de vergüenza que son la gente sin alcantarillado, las políticas sociales que tanto nos faltan, pero que nos va a generar riqueza, tenemos que estar de acuerdo y decir, ¿sabes qué, maestro? Pero igual hay sapos que hay que comerse, pues, maestro. ¿Cuáles son los sapos que hay que comerse? Ya, yo soy verde. Ya. Si yo quiero ser verde, digo, ok, ya, hagamos hidrógeno verde, siendo verde, y tengo que medirlo todo. Y si me dicen, ¿sabes qué? Oye, hay que hacer un puerto ahí para sacar el amoníaco, para hacer la única forma, uno de los problemas que hay para transportar un poco el hidrógeno verde. Ya, wow, el CNM ahí me está presionando, ya, pero uno dije, en algún momento que tenemos que, si estamos de acuerdo con Chile, que ser verde, pero que hagamos verde total, digamos, presionemos para decir, sabes que en ese momento pongamos en una balanza los bienes que quiero manejar, que quiero lidiar en el Estado, y tomemos la decisión, sabes que en ese caso me parece que es obvio porque es verde a nivel global, porque bajamos las emisiones globales, va a contaminar quizás un poco en el puerto, pero vamos a crecer y vamos a estar ayudando a lo verde total. Esa parte, ese balance, que es parte de la racionalización del Estado, no la tenemos. Y este gobierno ha demostrado que no la tiene. Está ese ejemplo, que es un ejemplo real que estoy hablando, está el ejemplo del hospital de oncológico y las arañitas. Es unas tonteras, ¿qué estamos hablando? Derechos humanos. Está el bien de la salud, está el bien de la biodiversidad, está el bien del empleo. Ok, son bienes que tenemos como Estado luchar por ellos, pero en algún momento hay que ponerle la balanza, maestro. Sí, alguien me enseñó ahí, un buen político que en algún momento sabe que 4 gallinas valen un chancho. ¿Por qué? Porque es esta idea de entender que en algún momento tenemos que ir conversando, cambiando. Yo te puedo pasar una gallina, dame algo de tu chancho. Esta idea que es básica. Uno tiene que conversar con todos los que están alrededor tuyo para ir avanzando. Porque yo no creo en las revoluciones porque no la he visto que funcione en ningún lado. Entonces ese es un punto. Y son dos temas bien fuertes que son bien básicos. ¿Eh? Eso es una pregunta, o sea, yo creo que apuntas en la dirección correcta. Pero mientras conversamos esto en Chile, el mundo no para. No, claro. Y tenemos robotización, estoy pensando en el mundo del trabajo, tenemos la inteligencia artificial, que también le va a pegar algo al mundo del trabajo. Entonces, claro, ni siquiera nos estamos asomando a esos desafíos. ¿Cómo ves tú también la capacidad de Chile como país de parar un poquito, darse cuenta que hay desafíos súper potentes que vienen de afuera? Voy a agregar el cambio climático. ¿Cómo integramos en la matriz de los problemas que ya tenemos, que tú has descrito muy bien, estas nuevas, no sé si amenazas, pero digamos nuevos desafíos? Porque Sí, la inteligencia artificial puede ser una amenaza, pero puede ser una oportunidad, igual cosa la robotización. ¿Cómo ves tú ese otro capítulo? Una de las cosas que me he dedicado a estudiar acá ha sido el tema de la automatización con fuerza. Sabes que yo no le tengo mucho
Temor a nivel global, no, creo que al final del día es otra transformación importante, como lo fue la lavadora. Es decir, la lavadora se plantea como una de las grandes revoluciones porque liberó a la mitad de la sociedad de la pareja para poder tener más tiempo para trabajar. Eh, Tenemos que irnos adaptando, que duda cabe, y tenemos que ser ahí los temas de son, volver un poco, capacitación, son súper importantes, claves, el tema, ya hay signos, los primeros a nosotros nos va a pegar en Chile, y ya nos está pegando, parte importante de esta modernización del norte, que la robotización en el norte es mucho más que en el sur, estoy pensando hemisferio norte, hemisferio sur, y a nosotros nos pega un poco ya con el comercio, uno de los estudios que tengo, estoy pensando en Latinoamérica en su general, es el tema de que en el norte ya están haciendo algunas cosas que antes se hacían con trabajo de baja calificación, ahora lo están haciendo los robots. Y eso eran cosas que nosotros le exportábamos de los países de Latinoamérica a Estados Unidos o a otros países, ¿ok? Y eso ya está pasando. Nosotros tenemos que adaptarnos, que duda cabe, pero tenemos que adaptarnos y aquí hay que ser cuidadosos, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a la velocidad a la cual no es a nosotros eficiente adaptarnos. Déjame ponerte un ejemplo. Para muchas veces, y aquí hay todo un estudio, muchas veces quizás adoptar una tecnología de afuera nos puede hacer más competitivo para la empresa o para el sector público en alguna cosa, pero desplaza a muchos trabajadores. Y esos trabajadores de alguna forma alguien se hace cargo y alguien los tiene que pagar. No va a ser la empresa que los despidió. Volvamos a pensar a la revolución del que hablamos de mi concepción del año 75 con la apertura comercial. Esto es un poquito igual de esto, es que son transformaciones que empiezan a pasar en la sociedad, son temas de que algunas industrias empiezan a ir a la baja y otras empiezan a subir. Ahora no son tanto industrias, son más ocupaciones que empiezan a irse a la baja y otras empiezan a subir, porque hay cosas que son más fáciles de automatizar que otras. Pero eso como uno lo combate, primero hay que combatirlo de la forma primero, es que entender un poco que eso es algo que está ahí y que viene. Por lo tanto, uno no lo puede obviar. Va a venir sí o sí, el tema es cómo nos vamos preparando de a poco para que eso venga. Y ahí están los temas de educación, pero mucho harto también de tema de capacitación. Tema que también es parte de cuando dejamos de funcionar bien como país, lo votamos. No sé, el CENSE, ¿cuántos hemos escuchado nosotros del CENSE, de esta cosa de capacitación? Tenemos planes de renovación del CENSE de hace 15 años, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Hay un proyecto de ley que se presentó, que está a medio camino, pero está bastante bien. No lo hacemos. Si tú me dices a mí qué debemos hacer, el Estado tiene que hacer simplemente sacar ese proyecto de mejorar la capacitación para que tengamos educación continua, por un lado. Y segundo, en el tema educativo más básico, es decir, ¿sabes qué? Pongámosle algún capital técnico del Estado a decir cómo mejoramos la educación, no tanto de cambiar si el colegio es privado o es público, que si tiene voucher o no tiene voucher. Hoy día tenemos que ver ahí cómo mejoramos la capacidad de la enseñanza que le estamos dando a los profesores. Hay cosas que han funcionado bien, otras no tanto, pero te diría que en el tema, resumiendo, en este desafío a mediano y largo plazo, el tema educacional es súper importante de darnos más a entender bien cómo hacemos educación en este periodo. No tengo idea cómo se hace, pero bueno, supongo que hay expertos. Yo, Parte no del sé, desafío. yo soy economista nomás. Eso está ahí. Y lo otro es la capacitación, y eso es un tema. Gastamos harta plata en capacitación para tonteras, porque sabemos que no funciona. Lo sabíamos nosotros con la presidenta Bachelet, lo sabía el presidente Piñera, lo sabía el ministro, la ministra Jara, lo sabía la ministra Matei, y no lo hemos sido capaces de pasar. En ese caso hay dos cosas, hay unos intereses de algunos grupos interesados, pero también está el tema de que en política, que bueno, está bien y malo, cuando las cosas no brillan mucho, no son sexy, cuando no son sexy nadie pone capital político y al final para hacer una reforma, capital político es fundamental. Para hacer crecer un país, yo creo que el Estado tiene un rol muy importante, pero el Estado lo que siempre tiene dos cosas. Tiene por un lado, puede tener platita, que no tenemos mucho ahora, pero también tiene capital técnico, que es limitado.
una de las cosas que aprendí, y con eso voy a ir cerrando, no a dar la lata, de las cosas que más aprendí en mi pasado por el gobierno, he estado mucho tiempo en el gobierno, ¿no? Desde Suche hasta subsecretario. Sabes que el Estado, como el hogar, como todo, tiene recursos limitados. Pero sabes que no es solo la plata. Toda la gente piensa que es plata. El tema más limitado que es el capital técnico, el capital de gente que entienda el manejo político. Eso es bien limitado. Y yo creo que en todas partes del mundo, no es acá nomás, porque eso es la esencia de un buen gobierno. En una empresa también la esencia está bien ahí. Y ese tema es limitado y ojalá que aprendamos de que cuando uno tiene esa limitación, que es real, que es muy fuerte, uno puede hacer 1 o 2 reformas por gobierno. Yo participé en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con orgullo, hicimos muchas cosas, pero pecamos de algo. Pensamos que podíamos hacer muchas reformas a la vez. Y no por plata, si no es por plata, es por capacidad de poder hacer la reforma bien. El Estado tiene recursos limitados, pero recursos técnicos limitados y capital político limitado. Y diría que esas 2 cosas son claves. Es como que la gente no siempre entiende y que dice, oye, todo es plata, oye, subamos el impuesto a estos compadres, vamos a tener 100 millones más y nos tiramos con una educación de calidad y para todos y no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, yo creo que apuntas a temas claves en la cultura política de Chile al final del día. Sí, este no es solo un problema de tener muchos doctores en universidades destacadas como tú. El problema es cómo ordenas el equipo para jugar en la cancha. Y vamos a tener que dejar pendiente el tema de la productividad, que al final apuntas hacia allá, tanto pública como privada, en el trabajo, porque tiene mucho que ver también con la excepción de Chile. Yo te agradezco mucho esta conversación. Hay muchos temas pendientes. Yo creo que has abierto muchas puertas para entrar por ahí y explorar un poquito más. Te agradezco realmente que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, tus preocupaciones. Sí. Pero me queda claro que tienes un gran amor por Chile, por su aparato público y eres optimista a pesar de todo. Sí, tengo mi optimismo. Creo que hay mucha gente y uno ve, días saltan cosas que dicen, oye, en este país que está, wow, que está complicado, pucha, que está complicado. Pero saltan cosas por ahí todavía y tenemos, yo siempre digo, somos más o menos el mismo Chile que hace 10 años, 12 años. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer de nuevo? No lo mismo. Estoy viejo ya, hay cabros nuevos que vienen con ideas más brillantes que yo a miles. Pero bueno, ahí está la materia prima y podemos hacerlo con focos claros, Y eso es un tema. Deja terminar con algo. Para mí las cosas que me hizo orgulloso y que hoy día me da un poco de pena, sentir que en algún momento habíamos derrotado la pobreza. Yo lo sentí cuando me decían hay 5.000 gente en situación de calle. Sentía orgulloso. Hemos perdido, tenemos mucho más pobreza. Tengo la confianza de que Chile es capaz de volver a sacarlos a ellos, a todos de la pobreza, y volver y ser más grande. Teníamos mucha desigualdad y todo, pero volver con focos claros ahí y con capacidad de encontrarnos. La verdad no está en mí, no está en ti, ni en Ricardo. Todos tenemos un poquito de verdad. Hay que encontrarla y saber manejarla. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Aquí damos por cerrado este episodio número 4, dedicado a la mirada económica y también política de Chile, su futuro, el optimismo que nos deja Alejandro, pero siempre nos pone al lado los desafíos grandes. Así es que espero que realmente disfruten este podcast y vamos a tener que volver a hablar otros temas que, como ya bien dije, Alejandro ha abierto la puerta para meternos un poquito más a fondo. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en un futuro podcast.